Vamos a comenzar con la tercera sesión del círculo de estudio virtual de una de las principales obras de Heidegger, Ser y Tiempo, ¿no? Yo soy Yankel Peralta, soy filósofo y bueno, este es un episodio más de filosofía lenta. Hoy vamos a ver los parágrafos 7 y 8, ¿no? Que son los parágrafos que cierran el segundo capítulo de Ser y Tiempo. Sin embargo, el tema predominante es o será, digamos, el correspondiente al parágrafo 7, es decir, el parágrafo titulado El método fenomenológico de la investigación. Hoy vamos a ver qué entiende Heidegger por fenomenología y qué relación tiene esto con la investigación que planea llevar a cabo. Pero veremos, de hecho, algo más, ¿no? Veremos que la fenomenología es el método propio de la ontología y que una y otra constituyen la forma, tanto la forma como el contenido, nada más y nada menos, ¿no?, que de la filosofía en cuanto tal. Entonces, lo primero que hace Heidegger es descomponer la palabra fenomenología para explicar el sentido específico en que deben tomarse sus componentes, ¿no? La palabra es un compuesto de dos términos griegos, ¿no? Fenómeno y logos. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo que debe entenderse con fenómeno, es decir, por el concepto específicamente fenomenológico de fenómeno. Sin mayores rodeos, Heidegger dice que phenomenon significa lo que se muestra en sí mismo. Ahora, lo que se muestra en sí mismo son siempre y en todo caso los entes, ¿no? Y los entes pueden mostrarse como lo que son, pero también como lo que no son, ¿no? Si el ente se muestra como lo que no es, entonces el fenómeno adquiere la determinación específica de apariencia. Pero es importante señalar que tanto el fenómeno como el fenómeno que se oculta o que oculta su ser en la apariencia pertenecen los dos al sentido fundamental de fenómeno, es decir, de lo que se muestra en sí mismo. Ahora, Heidegger quiere distinguir estrictamente esta noción de fenómeno, pues, ¿no?, respecto del concepto filosófico de manifestación, que en alemán se escribe Erscheinung y que es el que utiliza paradigmáticamente Kant, ¿no? Entonces, si el fenómeno es lo que se muestra, incluso como lo que no es, ¿no?, la manifestación, por contraste, hace referencia a algo que se anuncia, pero que no se muestra de ningún modo, ¿no? Manifestación es lo que se anuncia en un fenómeno, pero no aparece por sí mismo. Del mismo modo en que, digamos, una enfermedad se anuncia en el fenómeno de los síntomas, ¿no?, en una constelación sintomatológica. De esta manera dice Heidegger, ¿no?, en la página 55 de la edición que yo tengo, dice: por consiguiente, los fenómenos no son jamás manifestaciones, pero toda manifestación está en cambio necesitada de fenómenos, ¿no? Hasta ahí Heidegger. Entonces, la manifestación es, pues, lo opuesto del fenómeno, ¿no? Es justamente lo que no se manifiesta, pero es menesterosa de fenómenos, porque justamente es a través de los fenómenos que se anuncia, ¿no? Heidegger pone como ejemplo de esto el concepto kantiano de manifestación, de acuerdo con el cual quedaría anunciado algo que jamás podrá mostrarse, ¿no?, a saber, la cosa en sí. En la misma página 55 dice Heidegger: ciertamente lo anunciante así producido se muestra en sí mismo, pero lo hace de tal manera que, como irradiación de lo que él anuncia, deja este último constantemente velado, ¿no? Hasta ahí Heidegger. Si lo estoy entendiendo bien, creo que debo de discrepar con Heidegger en este punto siempre que lo que justamente no hace la cosa en sí es anunciarse en el fenómeno, ¿no? De acuerdo con Kant, ¿no? De las cosas, dice Kant, tenemos que, o más bien podemos tener acceso a sus manifestaciones espaciotemporales,
pero no lo que ellas sean en sí, ¿no? De tal modo que no tenemos forma de saber que si tales manifestaciones lo son de una cosa en sí que sea su causa, siempre que pensar tal relación causal pues implicaría cancelar el concepto mismo de cosa en sí. Una cosa pues no tiene que ver con la otra, ¿no? Y el ser en sí no se anuncia ni se manifiesta en los fenómenos. Pero bueno, volvamos sobre el punto. Una vez hecha la distinción entre fenómeno y manifestación, Heidegger nos explica que existen tres especificaciones ulteriores, ¿no?, del concepto de fenómeno, ¿no? La primera sería el concepto formal de fenómeno, ¿no?, que no es otra cosa que la definición general de algo que se muestra en sí mismo sin especificar todavía, digamos, qué sea eso que se muestra en sí mismo, ¿no? En segundo lugar, tenemos el concepto vulgar de fenómeno, que es la especificación cotidiana o de sentido común, diríamos, sobre lo que se muestra, a saber, lo que se muestra a la intuición empírica, es decir, las cosas que son percibidas por medio de los sentidos. En tercer lugar, tenemos el concepto fenomenológico de fenómeno, que significa lo que en la intuición se muestra, dice Heidegger literalmente, de forma temática, ¿no? Así lo dice en la página 56, ¿no? Siguiendo aquí, de mi parte, ¿no?, el comentario de Richard Sembera, entiendo que esto se refiere a aquello que aparece y que además puede ser articulado discursiva o conceptualmente, ¿no? Aquello que aparece y de lo cual nos podemos formar un concepto, ¿no? Para aclarar esto es preciso que atendamos ahora al concepto, al segundo concepto componente de la palabra fenomenología, a saber, del logos, ¿no? La palabra griega logos, dice Heidegger, quiere decir mostrar por medio del decir, ¿no? Dejar algo en evidencia mediante lo que es dicho. Pero más específicamente quiere decir lo que en sí mismo se muestra mediante el decir, ¿no? Para enfatizar esto es que Heidegger asocia la palabra logos con el otro término griego de apophainestai, lo que en el decir queda al descubierto a partir de aquello de lo que se habla, ¿no? No se trata, en consecuencia, de lo que el hablante expresa o quiere comunicar, sino de lo que de la cosa de la que se habla se muestra en virtud del hablar, ¿no? Así lo explica Heidegger en la página 57. Leo, dice: en el decir, apophansis, entre paréntesis, en la medida en que el decir es auténtico, lo dicho debe extraerse de aquello de lo que se habla, de tal suerte que la comunicación hablante haga patente en lo dicho y así accesible al otro aquello de lo que se habla. Esta es la estructura de logos en cuanto a apophansis, ¿no? Entonces el acento recae en este acto de habla, en aquello de lo que se habla, en lo que se revela de aquello de lo que se habla. Podremos decirlo así: el hablar fenomenológico facilita la percepción de tales o cuales aspectos de las cosas, es decir, revela o desvela fenómenos que sin la intermediación del hablar quedarían encubiertos, ¿no? Por eso dice Heidegger que la verdad fenomenológica debe entenderse como aletheia, ¿no?, que es el término griego para verdad, ¿no?, es decir, como un desvelar o quitar el velo que encubre al fenómeno. Recordando, ¿no?, siempre que lo que se desvela porque puede en todo caso ser percibido siempre de nuevo. Es decir, que la verdad fenomenológica es aistesis, ¿no?, es decir, siempre es verdad de la percepción sensible, ¿no? Es en este sentido por lo cual dice Heidegger que la función del logos consiste en hacer que el ente sea percibido. Veamos ahora lo que debería entenderse propiamente por fenomenología según Heidegger, ¿no? Yo lo parafrasearía así, ¿no? Se trata de facilitar la percepción del fenómeno desde la articulación conceptual, ¿no? Pero esto supone que hay algo en los entes para cuya presentación fenoménica se solicita el concurso de la exposición fenomenológica.
Eso que debe mostrarse no es, por cierto, la esencia de los entes en el sentido de su contenido quitativo, pues se entiende que la esencia es lo que no aparece como fenómeno, sino que en el mejor de los casos solo se manifiesta como su característica común, ¿no? Ya sabemos qué quiere decir manifestación en este punto, ¿no? En este sentido, la fenomenología debe restringirse a ser un método puramente descriptivo, por lo menos en un sentido prohibitivo, ¿no? Es decir, abstenerse de poner de relieve cualquier determinación que no sea evidente. Una vez explicado esto, quizás vale la pena enfatizar dos precisiones terminológicas, dos tecnicismos que hace Heidegger sobre los términos fenoménico y fenomenológico, ¿no? Y dice, llámese fenoménico a lo que se da y es explicitable en el modo de comparecencia del fenómeno. En este sentido se habla de estructuras fenoménicas. Y llámese fenomenológico a todo lo relativo al modo de la mostración y explicación y todo el aparato requerido en esta investigación, ¿no? Eso está en la página 61 del libro que estoy trabajando yo. Para aclarar qué es lo que puede y debe ser percibido de nuevo por medio de la fenomenología, es preciso, dice Heidegger, desformalizar el concepto de fenómeno de una manera todavía más concreta, ¿no? Lo que por otro lado implica distinguirlo más específicamente del concepto vulgar de fenómeno como lo que simple y llanamente es percibido, ¿no? Eso que en el ente solicita la intervención de la fenomenología para poder mostrarse desde sí mismo es, como podrían adivinarlo, el ser del ente. Dice en la página 60, voy a leerlo, es una cita un poco larga. Dice, ¿qué es eso que la fenomenología debe hacer ver? ¿A qué se debe llamar fenómeno en un sentido eminente? ¿Qué es lo que por esencia necesariamente debe ser tema de una mostración explícita? Evidentemente aquello que de un modo inmediato y regular precisamente no se muestra, aquello que queda oculto en lo que inmediatamente y regularmente se muestra, pero que al mismo tiempo es algo que pertenece esencialmente a lo que inmediata y regularmente se muestra hasta el punto de constituir su sentido y fundamento. Ahora bien, aquello que eminentemente permanece oculto o recae de nuevo en el encubrimiento o solo se muestra disimulado, no es este o aquel ente, sino, como lo han mostrado las consideraciones anteriores, el ser del ente. El conocimiento ontológico solicita, pues, ¿no?, al método fenomenológico para que el ser aparezca como fenómeno, ¿no? Pero esto no quiere decir, y valdría la pena insistir en ello, que el ser se manifieste en los fenómenos como lo haría la esencia, ¿no? En cualquier caso, el ser es un fenómeno oculto, pero no algo que esté detrás y sea distinto de los fenómenos. Teniendo esto en mente, Heidegger nos explica que hay dos formas generales en que los fenómenos pueden quedar encubiertos u ocultos, ¿no? El primero es que se trate de fenómenos que todavía no están descubiertos, ¿no? Y que en ese sentido ni se conozcan ni se ignoren. Y el segundo es que el fenómeno quede recubierto, digamos, por efecto de algún error perceptivo o por algún olvido, ¿no? En ese sentido, el fenómeno todavía puede tener lugar, ¿no?, como apariencia, o como dice el propio Heidegger, como disimulo, ¿no? Y este es, por supuesto, el caso del fenómeno del ser. Se trata, ¿no?, por otro lado, de un ocultamiento necesario en el sentido de que es una posibilidad inscrita en la forma en que se comunica el conocimiento ontológico como tal, ¿no? Es decir, en la forma de enunciados, ¿no? Dice Heidegger en la página 61, dice, leo, los conceptos y proposiciones fenomenológicos, originalmente extraídos, están expuestos por el hecho mismo de comunicarse en forma de enunciado a la posibilidad de desvirtuarse. Se propagan en una comprensión vacía, pierden el arraigo en su propio fundamento y se convierten en una tesis que flota en el vacío.
Vemos pues que lo que la propuesta metodológico-descriptiva de la fenomenología requiere no es nada parecido a una aproximación, diríamos, en crudo a la percepción, sino que precisa de una articulación discursiva con miras a desvelar el fenómeno oculto del ser, ¿no? De este modo, la descripción fenomenológica será siempre una interpretación, es decir, una hermenéutica, dice Heidegger, ¿no? Y una hermenéutica que, por lo tanto, consista pues en elaborar las condiciones de posibilidad de toda indagación ontológica, es decir, de todo descubrimiento del ser, ¿no? La hermenéutica ontológica, diría yo, tendría que preguntarse entonces qué tiene que suceder en el decir para que aparezca el fenómeno oculto del ser. Tal sería, pienso, la pregunta guía, ¿no? Y me parece que Heidegger indica la condición general que la descripción fenomenológica tiene que cumplir, ¿no? Y es la radical, dice, individuación del Dasein. La idea, creo, es que entre más singularizada sea, singularizada en el sentido de su estructura trascendental, pues, ¿no? La descripción fenomenológica, menos opaco resultará el fenómeno general del ser, ¿no? En esto consiste, según entiendo, la trascendencia del ser, ¿no? En que aparece en el fenómeno existencial como un fenómeno, no obstante, general. Esta es otra forma de señalar, creo yo, la primacía óntico-ontológica del Dasein. Y bueno, termino con la definición bastante puntual, ¿no?, que Heidegger nos ofrece en la página 63 de Filosofía, ¿no? Dice, leo, dice, ontología y fenomenología no son dos disciplinas diferentes junto a otras disciplinas de la filosofía. Los dos términos caracterizan a la filosofía misma en su objeto y en su modo de tratarlo. La filosofía es una ontología fenomenológica universal que tiene su punto de partida en la hermenéutica del Dasein, ¿no? Y bueno, yo con eso termino. Nos vemos la próxima sesión para revisar los parágrafos 9 y 10. Y bueno, gracias por ver. Nos vemos la próxima.